Amada Iglesia, buen día. La verdad que estamos muy felices por esta oportunidad que el Señor nos regala de poder estar nuevamente congregados. La maravilla de poder adorarle, la maravilla de poder como cuerpo de Cristo, como iglesia, cantar alabanzas, expresar lo que significa para nosotros su nombre. Es algo verdaderamente maravilloso. Gracias al Señor por el tiempo de alabanza, gracias también por el ministerio de Pablo que nos acompaña en la ejecución de la alabanza. Bueno, mis amados, tenemos que avanzar con el sermón de esta mañana referido a la carta de Pedro. Volvemos a retomar la carta primera del apóstol San Pedro. Así que les invito, si son tan amables, a que vayan a 1 Pedro, el capítulo 1, y nos toca considerar el párrafo que se extiende entre el versículo 18 y el versículo 21. Es un párrafo que lo hemos empezado a desglosar, pero obviamente debemos continuar haciéndolo. Entonces, 1 Pedro, capítulo 1, leemos desde el versículo 18 al versículo 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanzas sean en Dios. Hemos visto que la primera expresión del versículo 18 es la palabra sabiendo, y es un conectivo que apunta hacia los versículos anteriores. Entonces, a manera de conexión, si son tan amables, sumen el versículo 16 y 17 para que tengan la claridad de la conexión. Dice así: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hay un llamado a la santidad, hay un fundamento claro, es el hecho de que invocamos por Padre a nuestro propio juez, y esto da como consecuencia, como resultado, el hecho de que debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y es un llamado que Pedro les hace a ellos que, estando bajo presión y siendo parte de la gracia de Dios, no condice pensar que dejen de dar gloria a Dios en este tiempo de la prueba. Ellos deben conducirse en temor todo el tiempo de su peregrinación, incluido el mal tiempo de la prueba. Y esta es la conexión con el párrafo que nos toca analizar hoy, sabiendo.
Hay cuestiones que el Señor nos ha informado y que nos dan justamente el fundamento para que esta actitud pueda ser así. Y esa es la conexión entre los versículos que desarrollé en el último sermón que di y el que voy a desarrollar ahora. Hay un llamado a la santificación, tratamos con un Dios que es nuestro propio juez, somos llamados a vivir en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, sujetos al conocimiento de algo. Bueno, ese algo, se los cuento ahora, es nuestro sermón. Y el sermón se titula Atravesando las pruebas, conscientes de la redención. Este sermón contiene dos puntos principales. El primero de ellos es siendo conscientes del elemento de la redención. Y se extrae de la primera mitad del versículo 18 y el versículo 19, sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el punto 2 del sermón se titula El medio y el propósito de la redención. Y se extrae de los versículos 20 y 21 que dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cuenta la historia de un hombre que desafortunadamente, por su mala vida, cayó en prisión. Él está padeciendo la privación de la libertad día a día, en una oscura y fría prisión. Ya hace largo tiempo que él se encuentra sin poder ver a sus seres queridos, sin poder realizar sus tareas habituales que le provocan alegría y dignidad, sin poder salir a ver un paisaje hermoso que desea. Tampoco puede hace por mucho tiempo salir a pasear con su esposa. Hace muchos días, meses, que no la puede acompañar a hacer las compras. La única visión que hace meses tiene este hombre son las 4 paredes oscuras de su cárcel y una imponente reja de gruesos hierros, el cual no puede torcer ni violar. Solo intenta pensar por un momento la impotencia que esta persona experimenta en su fría y cruel prisión, que le impide llevar una vida normal. La presión mental que se suma a la emocional lo lleva a ver que muchos de la pared hacia afuera pueden vivir de manera normal, excepto él, que está en prisión. La tortura se aumentó cuando él piensa que sus hijos crecen. Recuerda las sonrisas, las monadas, pero no puede estar con ellos porque está en prisión. Recordó también las reuniones familiares, los buenos momentos, las guitarreadas, las comidas con los seres queridos, y no los puede vivir más porque está en prisión. Su tortura cruel se aumentó aún más cuando le dijeron que se podía pagar un precio de fianza para que él quede libre.
pero que el valor del precio es imposible de reunir. La desesperanza, la tortura cruel se aumentó cuando el oficial le dijo que ni todo el oro del mundo, ni el dinero de su familia, ni de sus seres queridos puede pagar la fianza por su libertad. Pero una mañana inesperada, frente a su cruel decepción, desahuciado ya de su vida, sintió los pasos firmes del oficial de la cárcel que se acercaba a él. Sintió un ruido de llaves, se acercó a las rejas, metió las llaves en la puerta de la imponente reja, giró, abrió la puerta y le dijo: quiero comunicarte algo. Estás libre. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Puedo ver a mis hijos? Sí. ¿Puedo verlos crecer de nuevo? ¿Puedo ir con mi mujer? ¿Puedo ver a mi familia? Sí, estás libre. Pero yo no pude pagar. ¿Cómo puedo estar libre? Es que alguien vino y pagó por ti. Si usted alguna vez ha querido entender el concepto de la redención, aquí tiene su gráfico. Tomó el camino hacia la puerta, firmó los papeles y pudo disfrutar el reencuentro con la vida. Eso es lo que le ocurrió a todo muerto en sus delitos y pecados, cuando, imposibilitado de pagar su deuda, un día fue citado a la corte celestial para que lo declaren justo por el pago de un sustituto que puso el precio que no podíamos pagar. El elemento de la redención. Pedro sigue animando a los creyentes a que atraviesen la prueba, aferrados a este conocimiento, la verdad de la redención. Es la manera que él tiene de continuar desarrollándoles a ellos la explicación de cuál es la verdadera gracia de Dios en la cual ellos están. Tal como se los había explicado al final de la carta primera, en el capítulo 5 y versículo 12, cuando él los llama a meditar: yo por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando. Es un testimonio que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Él ya los viene exhortando a que ellos se mantengan firmes en glorificar a Dios en el tiempo de la prueba, y los lleva a que entiendan que el tiempo que les toca vivir está dentro de un plan que es soberano, está dentro de un propósito de gracia por parte de Dios. Y Pedro viene desarrollando en el capítulo primero una extensión del concepto, explicándoles cuál es la gracia de Dios, cómo opera la gracia de Dios. Y cuando empezamos viendo el desarrollo del operar de la gracia de Dios, Pedro los llevó en el versículo 2 de la primera carta a que entiendan que ellos son elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y que no solamente son elegidos según la presciencia de Dios Padre, sino que son santificados por el Espíritu Santo. O sea que les habla de la elección y de la santificación como elementos fundamentales de la gracia salvadora de Dios. Dicho de otra manera, los expone frente a su propia identidad de regenerados.
Los lleva a comprender que son parte de un pueblo propio en el cual Dios ejecuta su voluntad. Y los lleva a conectar la realidad del padecimiento con la voluntad de la gracia de Dios. Pero ahora Pedro los lleva de la mano. Primero les mostró al Padre trabajando en ellos. Luego les mostró al Espíritu Santo trabajando en ellos. Y ahora les muestra al Hijo redimiéndolos. Es por esto que el versículo comienza diciendo sabiendo. Es un término en el original griego que justamente hace referencia a que toda persona regenerada es plenamente consciente de que ha sido rescatada. No hay una sola persona regenerada que no sea consciente de lo que le pasó. Así como podemos percibir que estamos en la vida porque nos dieron a luz, en el mundo espiritual y en nuestra relación con Dios, somos conscientes de la vida eterna porque nos dieron a luz. Entonces Pedro dice sabiendo. Este término entonces habla de la conciencia que ellos tienen de que han sido rescatados. La persona que ha sido perdonada y que ha sido salvada primero peleó contra la impotencia de no poder abrir su propia cárcel. La persona que ha sido rescatada y salvada ha pasado por muchos años tratando de torcer el hierro de la reja y no poder. Sabiendo, les dice Pedro, ustedes han sido rescatados, les dice él, pero no con cosas corruptibles. Esto quiere decir que el costo del rescate que ellos perciben, por el cual han sido hechos libres, no se lo puede alcanzar a través del precio que tiene los metales más caros. De los cuales se puede disponer materialmente. Como el oro y como la plata. Pedro vuelve a utilizar aquí un lenguaje al cual el judío estaba acostumbrado a escuchar, porque ellos estaban acostumbrados a que se pague un precio por la liberación de los esclavos. Ellos estaban acostumbrados a pagar un precio por las expiaciones. Y muchas veces eran pagados precios a través de metales para conseguir la liberación. Sin embargo, Pedro recalca que la redención de ellos supera infinitamente ese precio. O dicho de otra forma, es como que los sacude y les dice, la libertad de ustedes no pudo ser pagada por un precio material. Y entonces de esta manera es que Él los lleva a apuntar a la persona de Cristo, para que ellos estén frente a la hermosura, a la profundidad y a la eficacia del Redentor. Luego de que Él le aclara a los creyentes que no fueron redimidos por ningún valor humano, Él se encarga de recordarles que el precio que se pagó por cada uno de ellos, para que puedan ser libres de la ira venidera, para que puedan ser libres de la práctica permanente del pecado, para que puedan ser libres del juicio de Dios. Fue la sangre preciosa de Cristo. Y Pedro utiliza aquí un término que es sangre,
sin la intencionalidad de referirse al elemento líquido que corre por nosotros. Espeso, rojo, nuestra sangre, sino que apunta a una muerte eficaz, simbolizada por la sangre. Pedro deja en claro que esta no fue una muerte común porque esta no fue una sangre cualquiera. Él le asocia a la sangre un calificativo que no la tiene otra sangre. Y él dice, ¿fueron ustedes liberados, rescatados de la vana manera de vivir? ¿Les fue abierta la prisión? Porque ha sido entregado la preciosa sangre de Cristo. Ha sido pagado el precio de la preciosa sangre de Cristo. Y esta palabra no hace referencia a un color brillante o bonito, una sangre linda. Sino que el ímpetu es que es inhumanamente imposible de ser conseguida. Infinitamente cara. Dicho de otra manera, la libertad de ustedes responde a un pago que ni todo el oro del mundo, ni todo el dinero del mundo pudo pagar. Es la sangre preciosa de Cristo. Y a través de esta expresión, Pedro está mostrando el valor sobrenatural de esa muerte. Y el valor sobrenatural de esa muerte lo asocia con el cuerpo que la lleva dentro a la sangre. Porque en realidad esta expresión apunta a la hermosura de Jesús. Y el cuerpo en el cual circulaba esa sangre y el que fue muerto derramando esa sangre pertenece a un cordero, dice ahí en el texto, sin mancha y sin contaminación. Esto es tremendo. Es un cordero sin mancha y sin contaminación. En la antigüedad, en la práctica justamente de esta expiación a través de un cordero que era sacrificado, el que oficiaba justamente el culto de la expiación, siempre tenía dos animales. Y él ponía la mano en ambos, y eso simbolizaba que uno de ellos cargaría la culpa del pecado que debía ser expiado. Le era imputada la culpa del pecado del pueblo. Uno iba a la muerte, pero otro, en señal de sustitución, quedaba libre. La figura era que justamente el cordero que quedaba libre era justamente liberado por el pago de la deuda del otro que era sacrificado. Y todo esto tenía una figura que apuntaba como un índice celestial al cordero que vendría para liberar a los que estábamos en prisión. Todo este lenguaje que Pedro usa hace referencia al sacrificio que justamente estaban acostumbrados ellos a vivir en la antigüedad. Cuando el propietario de un cordero ofrecía el animal más puro, el más perfecto, tal como lo requería la demanda de Dios. En Levítico 22:19 tenemos registros en el antiguo pacto y dice así: para que sea aceptada la ofrenda ofreceréis el animal macho sin defecto de entre el ganado, de entre los corderos o de entre las cabras. Pero la aceptación era recibir un animal perfecto. Pedro usa este lenguaje para exaltar
la efectividad de la encarnación del Verbo, la profunda aceptación del Padre a un Cordero que no tiene defectos, que puede realizar una muerte que verdaderamente impacta para toda la eternidad en libertad de la prisión del pueblo santo, el que se ha perdido. Ellos conocían perfectamente lo que la palabra hablaba sobre la necesidad de repetir dichos sacrificios, porque ninguno de ellos tenía el poder para quitar definitivamente el pecado. Tal como lo aclara el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, el versículo 24 al 26, cuando dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Todos los sacrificios de la antigüedad realizados en la ley mostraban los efectos mortales del pecado. Y todos ellos apuntaban, describían a un sustituto final que tomaría el lugar de los pecadores escogidos para vida, pagando su deuda de manera definitiva, una vez y para siempre. Y es por esto que Pedro acentúa esta explicación, para que ellos tomen conciencia del valor de la muerte de Cristo, el Redentor. Y les dice: este es un Cordero que es sin mancha y sin contaminación. Cuando Pedro se detiene aquí y les aclara que este es un Cordero sin mancha y sin contaminación, abre el escenario a una doctrina que va de la mano de la justificación. Todo ocurre en la redención y esta doctrina es la imputación. No puede haber justificación si no hay imputación. Ambas van de la mano. No podía haber imputación de culpa si el Cordero no era sin mancha y sin contaminación. Y si a un Cordero sustituto no se le imputa la culpa, tampoco puede haber justificación para con los que realmente pecaron. Y todo este lenguaje es el mismo lenguaje al cual se refiere Pablo en 2 Corintios 5:21, cuando dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La imputación entonces hace referencia a un recuento que es legal. Si ustedes recuerdan la figura en la cual se sustentaba este futuro hecho de imputación y de sustitución que terminaría dando como resultado la redención, a todo esto apuntaba el hecho de que haya dos animales. Un animal el cual cargaba el pecado y era sacrificado, y el otro era soltado libre en señal del resultado justamente de esta sustitución. Pero entonces, ¿qué hubo? Hubo una imputación de culpa sobre un cordero que moría.
El mismo hecho de imputar culpa es exactamente el mismo de imputar justicia. Tanto la culpa como la justicia es completamente aparte de la persona a quien le es imputado. Es un acto legal, el de Dios. En otras palabras, una persona a quien se imputa una culpa no se hace culpable por esa razón, en un sentido real, sino que es tenida por culpable en un sentido legal. O dicho de otra forma, puede ser sustituto imputándole pecados que no cometió de manera real, pero de manera legal esa imputación consigue justicia. Y Pedro los está llevando más profundamente a que entiendan que esto es imposible si ese cordero hubiese tenido mancha y contaminación. No sirve. Todo esto quiere decir que la culpa de los pecadores fue imputada a Cristo de manera legal, a pesar de que Él no estaba en ningún sentido manchado en realidad con la culpa. Esto quiere decir que Cristo fue tenido por culpable ante la corte celestial, quien tenía al Padre como juez. El mismo juez que Pedro les dice que va caminando de la mano. Bueno, hay alguien que estuvo ante esa corte, que tiene al mismo Dios como juez. Y la penalidad de toda esa culpa fue ejecutada en su contra en las horas de la crucifixión. Esto significa que el pecado le fue imputado a Él, a pesar de que nunca fue adherido a Él. Tanto la expresión de Pedro, que Cristo era un cordero sin mancha y sin contaminación, como la expresión de Pablo en 2 Corintios, al que no conoció pecados, por nosotros lo hizo pecado, nunca puede significar que Cristo se haya convertido en un pecador, porque eso era imposible. Tampoco puede significar que Él haya cometido algún pecado, porque eso lo descalifica automáticamente para ser un sustituto aceptable. Eso no hubiese sido aceptado. Sin embargo, todo este lenguaje significa que Él llevó nuestro pecado como una imputación legal realizada por el Padre hacia Él. El hecho de que Cristo no tenía mancha alguna era necesario para servir como el perfecto sustituto. Y es a esto a lo que se refiere el escritor a los Hebreos en el capítulo 7 y el versículo 26, cuando dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El escritor a los Hebreos habla de una conveniencia que es ineludible. Él debía ser sin mancha. Por lo tanto, tal como lo explica Pedro y Pablo, si Jesús hubiese cometido un pecado, Él mismo habría sido merecedor del castigo por el pecado. Y de esta manera quedaría descalificado para presentar el pago definitivo por los pecados de los demás. Entonces estamos en condiciones de afirmar que el perfecto Cordero de Dios no podía ser otra cosa más que un cordero sin mancha. Por lo tanto, la imputación significa que la culpabilidad por nuestros pecados le fue imputada a Él. Le fue tenida en cuenta como si fuera propia de Él.
Dios lo trató a él como debía habernos tratado a nosotros, a pesar de no haber cometido ninguno de los pecados que nosotros cometimos. Las Escrituras enseñan en muchos sitios el mismo concepto y podemos verlo en la misma carta de Pedro, pero no sin antes verlo en el Antiguo Pacto, para hacer conexión con el contexto lejano. En Isaías 53:5, el profeta dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. Nunca dice por los de él, porque no los tuvo. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. De la misma manera, el apóstol Pedro, en el Nuevo Pacto y un capítulo más adelante del que estamos estudiando, en el 2:24, él dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. De la misma manera, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 28 de la carta, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y todo este lenguaje bíblico significa sencillamente que Dios trató a Cristo como si Él fuera un pecador. Dios Padre imputó de manera legal nuestra culpa a Él y aplicó el castigo pleno por el pecado, a pesar de que en Cristo no había pecado cometido de manera real. Esto es la imputación. Dicho de otra manera, la culpa que llevó en definitiva no era suya, era nuestra. Ya que todo pecado es una violación de la ley santa de Dios y una deuda por tal motivo contraída con Él, el justo juez que va a nuestro lado. Es a Dios a quien hay que pagarle el precio. Él es el acreedor. Esto significa que únicamente el acreedor de la deuda, que es el Padre, puede determinar el precio y los términos para librar de esa deuda al deudor. Solo Él. Lo que Él determinó es que el único pago que podía satisfacerlo, por el cual Él podía liberar al pueblo santo de su propia culpa por los pecados reales cometidos, es imputarle a un cordero perfecto lo que no hizo y dejar libre a su pueblo. Esto es la redención. Es lo que Hechos 20:28 dice cuando Lucas habla: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es el pago de la deuda de los hijos que el Padre escogió en la eternidad, el que hace posible que seamos iglesia. Ese pago de la deuda es el pago que Cristo ofreció, siendo el Cordero sin mancha y sin contaminación, sacrificado en la cruz. Y por todo lo dicho, Pedro le intenta hacer entender a ellos que el elemento de la redención, que es la sangre de Cristo, es la sangre más preciosa de todas,
porque Él fue la persona totalmente perfecta que jamás haya existido. Y por esta causa es el único que puede realizar un sacrificio perfecto, tan acepto, que tenga efectos eternos, solo cuando fue hecho una sola vez. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una vez y para siempre, ¿qué? Eterna redención. Somos libres para siempre por un sacrificio perfecto. Y esto no es otra cosa más. Por la hermosura, la infinita santidad y perfección de Jesús colgado en la cruz. Pedro les quiere dejar en claro a través de todo este lenguaje que ellos son literalmente comprados en la muerte expiatoria de Jesús. Y que por esto están en las manos del Padre, quien contempla, conoce y permite cada detalle de la vida de ellos. Y tú dices, ¿cómo conecto esto con la realidad de la liberación? Bueno, es esto lo que Pedro les está diciendo. Si para que ustedes sean hijos, tuvieron que ser liberados por un precio que solo Dios pagó. Ese Dios que los hizo libres en alma y libres de la condenación y que les dio libertad eterna, ¿no es el mismo Dios que tiene poder para librarlos de la prueba? Y ese es el mensaje de Pedro aquí a través de la redención. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por eso termina así el párrafo. Si por la libertad eterna de tu alma Él pagó, ¿no va a obrar para acompañarte en el tiempo de dolor? ¿No te puede hacer libre? Amado hermano, quiero invitarte en esta mañana a reflexionar. Si eres plenamente consciente sobre tu verdadero estado delante de Dios, entendiendo que tú con nombre y apellido fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo. Si por ti se pagó un precio imposible de pagar para hacerte libre, sigues viviendo bajo la tortura y la prisión del rencor, de la envidia, de los celos. Sigues viviendo bajo la tortura y la prisión de la maldad. Sigues viviendo bajo la tortura y la prisión de la lujuria. Sigues viviendo bajo la tortura y la prisión de la inmundicia. ¿Sigues viviendo bajo la tortura y la presión de la desconfianza? Atravesando un tiempo de prueba, parece que ya Dios no es Dios. Pero es que sos conscientes de la redención. ¿Qué significó la redención? Se justifica que habiendo venido el oficial una mañana y habiendo sentido los tacos del que se acercaba con un ruido a llaves, y abrió la tremenda reja imposible de ser violada para hacerte libre, se justifica que vuelvas de la sociedad común a entrar a la cárcel y te encierres en la misma prisión. Somos redimidos.
Es por eso que cuando Pablo enseña esto, dice: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Vives cada detalle de tu vida sujeto a esta verdad de que Cristo pagó el precio de tu libertad y que Él es tu dueño? ¿Sigues viviendo en la prisión de mentirte a vos mismo diciendo: yo de mi vida hago lo que quiero, pastor? Seguilo diciendo. Seguilo diciendo. Yo de mi vida hago lo que quiero. Yo entro, salgo, decido, hago lo que se me antoja. No le consulto al Señor. Seguilo haciendo. Seguramente varias horas de consejería vendrán después. La redención es la compra de una vida como propiedad de un dueño. Primera Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. Comprado habéis sido por precio, glorificad a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los cuales tienen un dueño, son de Dios. ¿Sigues viviendo en la prisión de decir: yo estoy en el reino, la verdad yo quiero disfrutar de la salvación, pero que el Señor no me venga a tocar la comodidad de mi vida? Yo de mi vida hago lo que quiero, entro, salgo, voy, ven, hago lo que se me antoja porque yo soy libre. Te equivocaste, no entendiste la redención. Sí sos libre de no pecar, pero sos hecho un esclavo de Cristo hasta el día de la eternidad. Y si no entendiste eso, revisa tu salvación. Porque la salvación es eso. Es la liberación de la prisión del pecado para constituirse siervo de Jesús hasta la muerte. Ahora, si vos me decís: yo soy libre de la opresión del pecado, pero también soy libre, hago lo que yo quiero, el Señor que me espere, yo uso del beneficio del cielo, revisa tu salvación. Si eso se te cruzó por el corazón, revisa tu salvación. Es el mejor consejo de amor como pastor que te puedo dar. Porque esa expresión no proviene de un redimido, proviene de un comerciante. Y Dios con el hombre no hace negocios, salva, solo salva. Y por pura gracia, no tenemos el monto del dinero que Él pide que paguemos, no podemos. Él no hace negocios con nosotros. Iríamos todos a la quiebra. Él salva. Pero si Él salva, tú eres de Él, ya no eres más tuyo. Y ese es el punto. Punto 2 del sermón. El medio y el propósito de la redención. El versículo 20 y 21 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Y qué hace Pedro? Luego de mostrar la profundidad de la redención, el alcance de la redención, meditando sobre la naturaleza preciosa de la sangre derramada, en esa muerte expiatoria del Cordero de Dios. Ahora Pedro se encarga de enfocar a los creyentes en esta verdad, en que miren al Cordero. Pedro lleva a los creyentes a enfocarse en el Cordero propiamente dicho. Y él menciona justamente virtudes de él en el párrafo. Juan, cuando tuvo que hablar de él porque lo veía venir, en Juan 1:29 él dice:
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Pedro los lleva a observar las virtudes de este Cordero. ¿Por qué causa la libertad de ellos es segura? ¿Por qué causa están dentro de una gracia que el Padre ha diseñado y que en ese diseño hay un pago de una deuda que se ha pagado de manera completa y total? Por lo tanto, son libres. Y si ellos están tratando con un Dios que los liberó de una prisión eterna, los liberará de la prisión terrenal también. Pero ellos deben ver a Jesús. Y lo primero que dice Pedro: él ya ha sido destinado. Lo que habla es de que Cristo es destinado de antemano o predestinado. Lo que habla es que el precio de la redención, la persona que ejecuta la redención, es un diseño de Dios que estaba determinado en deliberación eterna, teológicamente hablando, en un consejo llamado el pacto de redención. Hay un término en el original griego que no lo voy a mencionar porque no viene al caso y es difícil también, es largo, pero que literalmente significa este término: habiendo estado preparado de antemano. Por eso es traducido ya destinado. Y esto indica que Dios planificó antes del pecado enviar al Hijo como el Redentor encarnado. Y Pedro afirma este concepto, dice, ya destinado antes de la fundación del mundo. Todo esto nos hace entender que estamos tratando con un Dios que nos ha involucrado en un decreto de salvación que contiene la redención y que Él controla con un cronómetro celestial exacto, minuto a segundo. Lo que va ocurriendo en la vida de sus hijos es todo un decreto eterno, no es producto de la casualidad. Pedro está haciendo hincapié en el aspecto soberano de la gracia, de la cual ellos son parte. No solamente les ha enseñado que ellos fueron elegidos en 1 Pedro 1:2, sino que ahora les enseña justamente de que Cristo también fue destinado. Ellos fueron elegidos antes de la fundación del mundo en conjunto con el Redentor que los compraría. Hay todo un plan inteligente y perfecto que los constituye pueblo de Dios, el lugar en donde Dios ejecuta su voluntad. Y por ese mismo Dios, ellos serán librados de la prueba. Todo este lenguaje indica que la salvación de ellos no fue un plan reactivo de Dios por causa del pecado. Cristo viniendo a redimir al hombre no es el plan B que sorprendió a Dios cuando Eva y Adán cayeron. Esto es no entender a Dios. En el antiguo pacto se deja en claro en Isaías 42:1 que hay un plan previamente deliberado. Este pacto de redención en la eternidad está totalmente acordado. Y en Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Es Dios justamente en una deliberación eterna, hablando de que Él va a sostener a su propio siervo escogido, de que será contentado Él en el sacrificio que Él haga y que el resultado de ese sacrificio será la libertad. Él traerá justicia a las naciones. El pueblo santo esparcido por el mundo recibirá el pago de la deuda por causa de Él.
Es evidente aquí que Cristo es anunciado por el Padre como el siervo que Él tiene predeterminado para que venga a traer justicia a las naciones. Y cuando hacemos vínculo con el nuevo pacto, encontramos la misma enseñanza en pasajes claros, como por ejemplo Lucas en Hechos 2:23 dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No es un plan B. Pedro les dice: Él ya fue destinado antes de que el mundo fuese. Ustedes son libres porque tienen el plan, están dentro de un plan. El plan de Dios fue hacerlos libres. Y si ustedes están en una prueba, están dentro del mismo plan. Confíen en Él y van a ser libres. Lucas revela aquí que la entrega de Cristo responde a un consejo predeterminado y a un consejo anticipado de Dios. Pablo también advierte lo mismo cuando le escribe a Timoteo y le enseña en 2 Timoteo 1:9. Él dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Un plan de gracia elaborado por Dios Padre en la persona de Cristo. ¿Cuándo? Antes de que el mundo fuese. El mismo Pablo le advierte a Timoteo que la gracia en la cual él mismo estaba no fue otorgada en ese momento. Le fue otorgada en Cristo por parte del Padre antes de los tiempos de los siglos. Y luego de explicar el aspecto de esta predestinación soberana asociada a Cristo como el personaje redentor, sobre el cual se imputaría la culpa legal de los pecados que no cometió, siendo él apto por su impecabilidad perfecta, el Padre aceptaría su sacrificio como el pago del pecado real cometido por los escogidos que entraron al mundo. Eso es la salvación. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En el cronómetro de Dios, en el reloj celestial, Cristo fue predeterminado antes en el consejo de la eternidad, pero fue manifestado cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y entonces la segunda realidad por la cual Pedro les dice: aférrense a Dios, Él los ha redimido con un redentor apto. Primero les muestra el aspecto eterno, Él fue predestinado. En segundo lugar les dice: Él fue encarnado, Él fue manifestado. Predeterminado, escogido, manifestado, encarnado. Y es maravilloso notar cómo Pablo apunta al conocimiento de esta verdad cuando él marca que el cumplimiento del tiempo lo tiene Dios controlado soberanamente bajo su mano. Él predestinó al Hijo para que viniese a realizar el pago de la deuda, pero hasta que el tiempo no se cumplió, Él no fue encarnado. Pedro sigue mostrándoles que ellos son parte de estos tiempos postreros
que de la misma manera en la que Dios tuvo el control del tiempo de un Cristo que los iba a redimir, que fue escogido, pero que en el tiempo de Dios fue manifestado, Él mismo los lleva a entender que si ustedes son redimidos, hay un tiempo de prueba y hay un tiempo de libertad. Pero la tercera característica singular del Cordero es que menciona que ese Cordero resucitó. Y es por eso que Pedro dice, le resucitó de los muertos. Y esta es la prueba inequívoca acerca de que Él era el sacrificio profetizado por el pecado y que había logrado la obra redentora propuesta por Dios de manera perfecta, tal como Lucas lo expresa cuando dice en Hechos 2:24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En Romanos capítulo 4, versículo 25 se muestra lo mismo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, pero fue resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Entonces la obra de la redención está completa cuando Cristo resucita de entre los muertos, ha vencido la muerte. Le fue imputado el pecado, pagó la deuda, pero venció la muerte. Y en ese momento es apto. Hay un acto legal completo. El tribunal del justo juez ha ejecutado un acto legal completo. Imputa la deuda del pueblo santo sobre un cordero justo, que esencialmente no tiene pecado, pero en esa imputación le descarga toda la ira justa de Dios, como si fuese Él pecador de todos los nuestros, de nuestros pecados. Y una vez que ejecuta el pago de la deuda con su muerte, simbolizada por esa sangre preciosa, entonces Dios le imputa al pueblo santo justicia. Porque Dios hizo justicia al matar a su Hijo. Es su justicia, no la nuestra. La cuarta característica singular, primero mostró que Cristo es predestinado, encarnado y resucitado. Les habla exactamente de la garantía de la justificación. Ellos son libres y justificados. Hay una garantía de que ese Dios que te liberó, te va a liberar en tu vida terrenal. Hay un reloj celestial que solamente calcula de manera perfecta ese tiempo. Y la cuarta característica es que ese mismo Dios a ese Cordero le ha dado gloria. Le ha dado gloria. Cuando Pedro dice esto, está haciendo alusión justamente a la ascensión de Cristo para culminar su obra, tal como Lucas lo registra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, le ha dado gloria. Le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este es exactamente, o es lo mismo que Pablo explica a los filipenses en el capítulo 2, versículos 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Él le ha dado gloria. Le dio un nombre que es sobre todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y aquí está el secreto. Cuando nosotros oramos al Señor, le oramos al Señor
no de mentiritas, de verdad. El problema no está en Él, está en nosotros. Él es el Señor, porque fue previamente determinado, porque fue encarnado, porque fue resucitado y porque fue glorificado. Él es el Señor. Tu vida no puede estar desconectada de su dominio. Si tú estás en un reino en donde ese Señor es el rey, estás bajo la directiva de ese rey. Y es esto lo que Pedro les está diciendo: aférrense al Señor. Él es el que los compró, Él es el que los liberó. Si ese justo juez ha pagado esa deuda de manera tan perfecta y les ha abierto la cárcel, la prisión del alma, aférrense a Jesús mientras están en el dolor, porque el día de la libertad llegará cuando Dios lo determine. Pedro quiere afirmar a los hermanos que están en prueba a que atraviesen la prueba conduciéndose en el temor a Dios, aferrados a la verdad de que ellos han sido rescatados de su vana manera de vivir y que el precio que fue pagado por ello fue la muerte del Cordero de Dios. Cordero que fue predestinado, encarnado, resucitado y glorificado. No obstante, Pedro sigue mostrándoles la profundidad de la redención y les habla de que todo esto responde al amor que Dios tuvo por su pueblo escogido, y se los expresa diciéndoles más abajo y cierra: por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y todo este lenguaje expresa que las personas no pueden creer en Dios si no son redimidos. Mediante Cristo y su redención las personas pueden llegar al Padre. Dicho de otra manera, Pedro está haciendo alusión a lo que Juan enseña: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No se puede conocer al Padre sin ser redimidos, mediante el cual creéis en Dios. Y todo este lenguaje apunta a una realidad. Esto concluye. Esto es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado de todo este lenguaje? Y él les dice: ¿están en prueba? Sí. Aférrense, para que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. El Padre los escogió, el Espíritu los santificó, el Hijo los compró. Aférrense a Dios. ¿Hay alguien en esta mañana que todavía no puede decir que Cristo es su Señor? ¿Todavía se siente en la prisión de un vicio? ¿Todavía se siente bajo la prisión de un pecado repetitivo, el cual sabe que está mal pero no puede dejar? Venga a Cristo. Venir a Cristo simplemente significa: arrepentite. La voz del Evangelio no es otra en toda la Biblia: arrepentite. Arrepentíos, dijo Juan el Bautista, el último profeta del antiguo pacto. El reino de los cielos se acercó a vosotros. La voz de Jesús, el que inicia la predicación del nuevo pacto: arrepentíos y creed en el Evangelio. La voz apostólica, que es la bandera de la iglesia: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. La voz del Evangelio no es otra más que arrepentimiento. Y si te sientes en esta mañana en prisión, privado de tu libertad, cometiendo hechos que te torturan pero no los puedes dejar, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y Él te hará libre. Si tú ya eres libre, pero estás en la prueba, en el dolor, abrázate a Dios. El justo juez fue el liberador.
y Él regula el tiempo perfecto entre el padecimiento y la libertad. Estamos en sus manos, confiemos en Él y vivamos fielmente a pesar de sufrir, dándole gloria. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por la carta de Pedro, te adoramos a ti. Señor, nos postramos delante de ti en adoración, porque nosotros estábamos en esa prisión fría, oscura, deprimente, torturante, la prisión de una existencia sin ti, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero tú nos has hecho libres en Cristo. La deuda ha sido pagada y hemos sido sacados a libertad por pura gracia. Y en esta mañana te queremos adorar por la hermosura de nuestro Redentor, Jesucristo. En esta mañana te queremos adorar por el pago de la deuda. Y porque si pasamos pruebas, momentos difíciles, y porque si no entendemos nada de nuestra vida, lo más hermoso es entender una sola cosa, que nuestra vida no es nuestra, es tuya. Que tú eres el que vas al control del barco, piloteando el timón. Queremos aferrarnos a ti y adorarte, a pesar del dolor. Oramos al Padre, en el nombre de Jesús. Amén.